Lamentablemente la falta de lluvias, el déficit hídrico vuelve a amenazar al país, sobre todo ahora que se nos viene el verano y las altas temperaturas. La sequía esperada en Uruguay implicaría pérdidas superiores a los $1.000 millones, dice un informe que ha presentado el Ministerio de Ganadería. Un adelanto del anuario de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, hablamos de la OPIPA, sostiene que una sequía prolongada dejaría pérdidas en la ganadería de $342 millones y tendría un efecto potencial global del orden de los 1.026 millones de la moneda norteamericana sobre el conjunto de las actividades productivas. Un panorama bastante complicado. La Dirección Nacional de Meteorología ha anunciado lluvias inferiores al nivel normal, por lo menos hasta el mes de enero, y habrá que ver qué pasa en febrero y de ahí en adelante. Estamos recibiendo hoy al vicepresidente de la Federación Rural del Uruguay, a Miguel Sanguinetti. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Un gusto y a la orden para lo que tú quieras. ¿Ya han tenido algún mano a mano con el Ministerio de Ganadería para ver estos datos? ¿Qué panorama les han pintado? Nosotros estamos dando alguna cifra que ya es bastante fuerte, ¿verdad? No, indudablemente que lo que es una sequía en Uruguay la hemos vivido en el 2008-2009 y realmente es muy duro para la agropecuaria y después pasa a ser muy duro para el país, ¿no? Lo que veíamos este año, que la industria frigorífica se quedaba sin materia prima, sin trabajo, los trabajadores sin trabajo, está todo muy relacionado a lo que fue la última sequía 2008-2009, que se perdieron muchos animales, se perdieron prácticamente 2 pariciones, porque en el 2008 esa aparición que había sido de terneros se murieron muchos, y en el 2009 las vacas estaban, cuando se tenían que preñar en el 2008 las vacas estaban muy mal y no se preñaron. Quiere decir que prácticamente Uruguay perdió parte de su producción de 2 años, ¿no? Y estamos viendo también los efectos de una sequía, cómo se vuelve un fenómeno que de repente las cuentas hay que sacarlas a largo plazo y no en esos meses donde justamente aparece el problema con más fuerza. Sí, indudablemente que el Uruguay, históricamente siempre ha habido sequías y bueno, era otra época, pasaban estas cosas y la ganadería y el campo podía soportar estas situaciones. Hoy en día las cosas son diferentes, la producción es mucho más dinámica, todo mucho más rápido, los costos son mucho más elevados. Y realmente estas cosas no se pueden soportar, ¿no? Claro, uno pensaría o tendería a pensar al revés, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo, el país podría estar mejor preparado para enfrentar una situación de estas características. Sin embargo, estás diciendo lo contrario. ¿Por qué es así? Y bueno, yo creo que de repente es culpa de la gente de campo, que no hemos sabido expresarnos o saber explicar a la parte, a los gobiernos, realmente cuáles son los efectos y qué es lo que entre todos los uruguayos, porque cuando en la última sequía nos decían, no, bueno, escuchábamos gente, las vacas son de los productores, y realmente yo creo que las vacas son del Uruguay. Todos dependemos, muchos trabajos dependen de lo que es la producción ganadera, lo que es la producción de carne. Todos después los uruguayos, a todos nos gusta comer carne, entonces todo eso influye. Y bueno, creo que hay que hacer más conciencia de un país agropecuario, lo que es un país agropecuario, y tratar de explicarle a la gente de Montevideo, a la gente de la ciudad del interior, que todo lo que pasa cuando se produce una sequía y qué es lo que se podría hacer para minimizarla, por lo menos, ¿no? Ahora ya vamos a ir a eso. Tú mencionabas la sequía del 2008, se discutió mucho en aquella época qué tan preparados estaban los productores para enfrentarla y qué tanto habían hecho los gobiernos de turno para que justamente se pudiera enfrentar una situación de esas características. Sí, vamos a ser claros en algo. Es muy difícil enfrentar una sequía, porque ¿qué pasa? La sequía que se termina en 2008-2009 había empezado hacía 2 o 3 años atrás. ¿Qué quiero decir que había empezado? Porque en la producción agropecuaria lo que precisamos es las primaveras llovedoras. Habíamos tenido 3 o 4 primaveras anteriores que no había llovido prácticamente. Quiere decir que se fue perdiendo el forraje, se fue perdiendo el tapiz de los campos y se fue perdiendo la forma que teníamos de hacer reservas para poder mantener el ganado en una situación extrema. Entonces fue una sequía brutal porque se fue dando durante 3 o 4 años seguidos. Claro. Esta no es el caso. Porque hemos tenido muy buena producción de pasto la primavera anterior, se han podido hacer bastantes reservas, hay buena reserva de agua y los ganados están en muy buen estado.
indudablemente que si sigue la sequía va a haber problemas y graves. ¿Qué les ha dicho el Ministerio de Ganadería? Tengo entendido, leyendo el informe, que no es la misma situación en todo el país, depende de la región. Hay lugares donde ya está bastante complicado, incluso comparándolo con el 2008 están bastante parecidas las situaciones, ¿verdad? En la zona norte está mucho más seco, ya hace 3 o 4 meses que viene lloviendo muy poco. Pero los informes que tenemos de nuestros productores, digo, asociados, es que el ganado se está manteniendo en buen estado, el pasto ya secado, está seco, pero todavía queda pasto, y agua también hay, que eso es todo lo importante. El ganado, cuando tiene pasto seco, se va manteniendo, por lo menos. Quiere decir que si lloviera en enero, lloviera en febrero, el problema se minimizaría totalmente. En la zona sur, la zona del Río Negro hacia acá, está todo mucho mejor. Pero se han secado, todas las pasturas se han secado, pero creemos que es una situación manejable y hay cosas para hacer, estamos muy atentos. A eso vamos justamente, bueno, pintamos un panorama que es por lo menos de preocupación, no de alarma, pero sí de preocupación. ¿Qué hacer, verdad, ante eso que se ve venir? Bueno, lo primero que nosotros pensamos es estar totalmente coordinado con la gente de gobierno. Eso es lo fundamental. No podemos salir el ministro a decir una cosa, los productores a salir otra. Ya estamos en reuniones previas, el ministerio está preparando medidas, en cualquier momento las va a decir. ¿Qué es lo que se puede venir? ¿Qué es lo que les han anticipado? La realidad es que cuando tú te enfrentas a una sequía es primero tratar de darle de comer a las vacas. Entonces, si en Uruguay en una emergencia no tiene raciones, bueno, dejemos venir ración de Argentina o de Brasil y forraje también, que hay. ¿Hoy no se está permitiendo? Y hoy tendrías que pagar ciertas tasas, es trabajoso, digo, o sea, hay trabas. Una posibilidad es quitar impuestos para que ingrese comida para los animales, exacto, para el ganado, y facilitar, de afuera. Facilitar gobierno a gobierno, las aduanas, todo, facilitar que entre forraje, ya sea de donde haya, donde se consiga y a buen precio, tratar de traer, y eso es una forma de ir cubriéndose. Otras medidas, todos sabemos que hay tecnologías nuevas, como es en este momento la vaca está con su ternero, lo está criando con 2 meses, 3 meses más o menos. Los terneros siempre se destetan a los 6 meses. Hoy en día hay tecnologías que podríamos destetarlo a los 3 meses con raciones especiales y con comidas especiales. Y bueno, esas son las medidas para salvaguardar la vaca y el ternero y que la vaca se vuelva a preñar nuevamente y que el año que viene tengamos una buena producción, que en definitiva eso es lo que todos buscamos, para que haya una estabilidad en la producción, para que haya carne y para que haya materia prima para los frigoríficos, que es a todos, como uruguayo, como productor, a todos nos interesa eso, ¿no? Siempre se dice que los productores más pequeños son los que quedan más expuestos cuando pasan este tipo de cosas. ¿Cómo lo están viendo ustedes como federación a eso? ¿Qué conversaciones están manteniendo, sobre todo con la gente que tiene campos o que trabaja al norte del país? Eso siempre ha sido así. El productor más pequeño siempre tiene menos posibilidades, ya sea económicas o de formas de conseguir los productos para salvar sus animales. Siempre digo, la federación siempre ha estado muy cerca de esas cosas y preocupándose. Y bueno, estamos en continuo contacto, evaluando, hablando. Tenemos 50 federadas que son todas agrupaciones de productores en distintas partes del país, y estamos en contacto con todas continuamente y evaluando, te diría semana a semana, lo que va pasando, ¿no? Preocupa por allí, el informe lo menciona, la posibilidad de que se pierdan 8.000 puestos de trabajo, dice ese informe. Yo creo que digo, si lo que pasa que habría que ser gráfico en ver qué es lo que está relacionado a la producción agropecuaria. ¿Qué pasa cuando hay una sequía y hay pérdidas, y hay pérdida de animales, y hay pérdida de stock y pérdida de lo que el productor viene armando? El productor lo primero que hace es se retrae. Entonces lo que deja de invertir inmediatamente, ¿no? Es lo primero que hace, es decir, bueno, yo acá vengo la mala, me retraigo y no invierto. Entonces ahí está la veterinaria, está la persona que tiene una fábrica que hace piques, el que vende alambre, y después seguir por la parte, por los frigoríficos, hay menos materia prima. Y yo diría que de hablar de 8.000 puestos de trabajo en Uruguay, creo que quedamos cortos con eso, creo que, no sé bien decírtelo, pero creo que es mucho más. ¿Para cuándo esperan las medidas del Ministerio de Ganadería? Creemos que en una semana van a estar prontas y la idea es estar de acuerdo con el ministro y apoyar totalmente lo que sea positivo, que va a ser positivo para todos. Gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Nosotros vamos cerrando por aquí esta nota y vamos a abrir otro tema que
da mucho que hablar, ha preocupado mucho a los uruguayos en estos últimos días, y es la falta de anestesistas en la salud pública, con una lista que se dice podría andar en 4.000 personas que esperan para operarse y no pueden hacerlo justamente porque faltan este tipo de profesionales. Ya regresamos.